todo lo bueno sale de Él, todo conocimiento se desprende de Él. Y en la medida que hoy veamos algunas escrituras, me llamaba mucho la atención cómo en Dios no hay una separación, o mejor dicho, hay una complementariedad entre el conocimiento y la sabiduría, entre la bondad y la inteligencia. Es decir, muchas veces la gente dice, ay, qué buena gente tal persona, solo que no es muy, ¿verdad? No es muy ilustre, ¿verdad? O de repente dicen, que no, es una eminencia, pero tiene un carácter, ¿verdad? Entonces, cuando nos vamos a la Escritura, vemos cómo Dios va compaginando esas dos cosas. Y en la sabiduría y en el entendimiento de Dios, estas dos cosas coexisten. Y en su diseño perfecto, por así decirlo, no solamente es que Dios quiere buena gente entendida. ¿Sí me va siguiendo, verdad? Vamos a comenzar por el principio. Suele ser un buen lugar por donde comenzar, usted ya lo sabe. Y pues por supuesto, usted que ya ha estado aquí anteriormente en muchas enseñanzas, sabe que el principio viene exactamente después de el final. Entonces, sí, ¿verdad? Si usted dice, no, ¿y cómo es eso? Bueno, ya lo hemos dicho antes, Dios diseña en su mente. El diseño es un diseño completo, no es un diseño a medias. Y cuando Él tiene el diseño completo, entonces lo echa a andar. Entonces el principio que nosotros vemos viene después del final de lo que usted y yo no vimos, pero que Dios sí vio. Ahora sí hace sentido. Vamos a Génesis capítulo 1 y vamos a comenzar por el primer versículo que encontramos en el libro de Génesis. Y dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y vamos a usar este pasaje como una plataforma de despegue, porque en este versículo, curiosamente, encontramos los elementos más trascendentales de la física. Porque dice aquí que es en el principio, me indica tiempo. Dios creó los cielos, me indica espacio, y la tierra, que me indica materia. O sea que desde la primera escritura que usted encuentra en la Biblia, usted encuentra el tiempo, el espacio y la materia. Y para todo aquel que es un aficionado a la física, sabrá que tiempo, espacio y materia son trascendentales para los estudios de la física en el universo. Así que desde allí ya Dios va marcando una pauta. Esto más como una notita al margen, no soy un especialista en el tema, pero una de las grandes preguntas que al día de hoy se siguen haciendo los científicos es, bueno, ¿y de dónde comenzó todo? ¿No? Y una de las teorías que resuenan por ahí es de un Big Bang, ¿verdad? Y bueno, y todos los que se preguntan, bueno, ¿y de dónde vino el Big Bang? ¿Verdad? Porque después de que vino el Big Bang dicen que el universo se sigue expandiendo, ¿verdad? Y que ese punto de inicio, yo digo, bueno, eso me suena como cuando Dios habló y todo fue hecho. Y entonces dice también que como que la escritura sigue, o la voz, su palabra no deja de ser, o sea que sigue allí. Y hoy en día los que predicamos usando otros términos, ¿verdad? Dice que está gravitando la palabra, ¿verdad? Como que sigue suspendida, ¿verdad? Que hasta el día de hoy por su palabra las cosas se siguen sosteniendo, dice una escritura. Eso me suena como a el universo se sigue expandiendo porque la palabra sigue viva y sigue trascendiendo a lo largo de los tiempos y en el espacio. Bueno, no es mi intención dar una clase sobre el espacio, ni los agujeros negros, ni cosas por el estilo, pero que conste que también es un tema bien interesante. Pero vamos a seguir aquí en Génesis capítulo 2, y dice en el verso 9: el Señor hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos,
que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Usted conoce la escritura, ese árbol del conocimiento del bien y del mal, pues era del cual se suponía que el hombre no debería tener acceso a él, y cuando llegó a tener acceso a él en Génesis 3, entonces pues Dios se da cuenta que tiene un problema, porque tiene a un niño con un juguete peligroso, ¿sí? Es decir, tenía a un Adán que pues lo había diseñado con un diseño de vida. Los años del ser humano no habían sido limitados en ese momento, es decir, tenía acceso al árbol de la vida. Pero ahora tenía acceso al conocimiento del bien y del mal, no teniendo la madurez, el conocimiento para poder manejarlo. Entonces, pues una de las cosas que se tuvo que hacer fue decir, bueno, tenemos a este niño con un juguete peligroso y lo que nos va a tocar hacer es limitarle el tiempo al hombre. Y entonces serán sus días 120 años, porque no podemos dejarlo que tenga acceso a el árbol de la vida en la medida que tiene ahora acceso al árbol del conocimiento del bien y del mal, sin saber cómo manejar el bien y el mal. ¿Estamos bien hasta allí? Ok. Eso es algo así como que usted no le da las llaves del auto a su hijo de 8 años, sino que espera que esté más grandecito y que tenga la edad y que sepa manejar y que tenga la licencia para entonces prestarle el juguete cuando ya está más maduro y es más prudente. Bueno, algo así como que no convenía darle a Adán en esa etapa en la que se encontraba acceso a vivir por siempre sin que hubiese un cambio de naturaleza. Y eso es otra historia, porque tengo noticias, nos dieron después acceso al árbol de la vida. Génesis 2:9 en la Biblia de las Américas dice: y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Me gusta mucho cómo lo dice la versión The Voice, porque dice que He made the ground pregnant with life, o sea, embarazó la tierra. Interesante, ¿no? Para que diera a luz algo, ¿no? Y dio a luz. Entonces, alimento nutritivo, dice, y belleza exuberante. Y creó entonces los árboles, y en el centro del jardín del deleite o de las delicias, allí estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay otra versión que lo llama el libro de la conciencia, que daba el conocimiento del bien y del mal. Ahora más adelante en el libro del Éxodo vemos cómo Dios da sabiduría, Él da conocimientos, da habilidades. Dice Éxodo 35, en el 31 y en el verso 35, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. O sea que vemos aquí a Dios dando distintos tipos de atributos, y me llama la atención cómo los va enumerando, porque nos habla de sabiduría, pero nos habla también de inteligencia. Quiere decir que hay ciertos aspectos o características de la sabiduría que no son precisamente los mismos de la inteligencia. Usted puede tener una persona muy inteligente y poco sabia. En ciencia y en todo arte, usted puede tener gente con mucho conocimiento y muy poca creatividad, por ejemplo. Pero a estos como que les dio todo, le dio sabiduría, le dio inteligencia, le dio ciencia y le dio arte. Y los ha llenado, dice el verso 35, de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. O sea que me llama la atención que Dios pudo darle creatividad a esta gente y les dio la habilidad de ser artísticos, y eso vino de Dios.
Así pues, Bezaleel, que este es el personaje del cual hablamos, y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón. Y me llama la atención que esta versión hace un énfasis en la sabiduría de corazón. A quien Jehová dio sabiduría e inteligencia. Aquí entiendo que ya está hablando en el sentido de cuando decimos que inteligente esa persona, que crack, ¿verdad? Así a nivel como que tiene mucho saber, mucho conocimiento, pero primeramente eran sabios de corazón. Para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Me llama también la atención que Dios pudo poner en ellos el saber para el hacer. O sea que usted de repente puede decir, no, yo no sé hacer eso, fíjese, pero Dios le puede dar el saber para hacer. O sea que no hay nada imposible para Dios. Cuando usted ve esto en la escritura neotestamentaria, y la escritura nos habla de operaciones de Dios, y nos habla de los frutos del Espíritu, y nos habla de los oficios o los ministerios que da el Señor. Cuando nos vamos a las operaciones, aquí vemos esas operaciones, las operaciones del Padre, o sea, eran habilidades, destrezas para ejecutar instrumentos, para inventar, para crear. Esa es una sabiduría divina, porque Dios da el conocimiento o el saber para el poder hacer. Así que si hay alguien aquí que dice, no, yo eso sí no tengo, hermano, pues usted puede orar para que Dios le dé la sabiduría para hacer. Y entonces reconocer y decir, ese fue el Señor. O sea, Dios me dio el saber para hacer. Y todas estas cosas las da el mismo Dios, por el Espíritu tal cosa. O sea que aquí estamos abriendo una ventana hacia el hecho de que Dios no está limitado a poder vertir sobre usted y sobre mí un conocimiento que le habilite para algo superior. Y lo lindo de poder tener ese entendimiento es que cuando usted observa eso superior, usted sabe que solo Dios pudo haber hecho eso. Y cuando es así, solo Él se lleva la gloria. La verdadera sabiduría, acompáñenme un momentito a Santiago 3, vamos a la escritura en el Nuevo Testamento. Santiago 3, versos 13 al 17, y si habla de una verdadera sabiduría es que debe haber alguna falsa. Dice el verso 13, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. O sea, nadie puede ser sabio, o mejor dicho, nadie puede ser humilde al menos que sea sabio. Lo voy a decir una vez más. Nadie podría ser humilde al menos que sea sabio. Usted ve una persona humilde, es una persona sabia. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. O sea que las justificaciones son contrarias a la sabiduría. Vea qué tremendo eso. Usted encuentra una persona que está constantemente justificando las cosas que no están bien, hay falta de sabiduría ahí, porque hay falta de humildad. Y nadie puede ser humilde al menos que sea sabio. ¿Me va acompañando? Va viendo cómo Dios está trazando un camino aquí donde uno dice, hey, eso de tener un carácter conforme a Dios está vinculado a tener entendimiento. Pero a veces tendemos a separar las cosas. ¿Y sabe por qué ahorita estoy recibiendo algo? Usualmente le es más fácil a la persona que no es muy ducha en conocimientos e inteligencias el ser humilde, porque no tiene de qué jactarse. Entonces
La sabiduría le acompaña en esa humildad. Pero aquel que cree que sabe mucho, entonces le es piedra de tropiezo poder ser humilde, porque tiene de qué jactarse. Y entonces al final, aunque es inteligente, no es sabio. Vamos viendo esa balanza, ¿no? Es como que Dios siempre trabaja en un equilibrio bien interesante. Verso 15, estamos en Santiago 3. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Más claro, no canta un gallo, ¿no? O sea, hay un conocimiento humano, y ese conocimiento humano se desprende ahí de Génesis 3. No te va a pasar nada. Lo que pasa es que Dios sabe que vas a hacer como Él. No, lamentablemente iban a ser como la serpiente, porque ya eran como Dios. El tema es que la serpiente, cuando ve algo que no puede tener acceso a ello, dice, bueno, como yo no puedo, vos tampoco. Te voy a hacer que caigas en la trampa y estés igual de mal que yo, y así voy a estar contento, por lo menos que no vas a estar mejor que yo. Esa es la naturaleza caída, esa es la naturaleza de la serpiente. Sí, o a veces usted de repente conoce gente que dice que no se puede alegrar en el bien de los demás. Y entonces cuando ve que caen, ya como que ahí adentro ya se sienten bien porque no están mejor que ellos. Es una naturaleza caída. Eso es algo torcido que debe ser enderezado. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Qué fuerte, ¿no? Sin embargo, verso 17, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Esa es la sabiduría del cielo. El conocimiento, la ciencia humana, contaminada por la iniquidad de la cual hablábamos en Génesis 3, viene desde ese encuentro del que hablábamos entre la serpiente y Adán. De hecho, dice la Escritura que la serpiente era más astuta. Era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había creado. O sea que no era tonta. Era astuta, era perspicaz, podríamos decir, era inteligente, pero no era sabia porque no era humilde. Como había en ella egoísmo, ese egoísmo no se encuentra dentro del diseño de la sabiduría divina. Por lo tanto, el libro de Santiago nos habla de que es humana y demoníaca, o diabólica, dice otra versión. Bueno, y usted y yo sabemos que la serpiente es eso precisamente, ¿no? Algo diabólico. Visitemos ese pasaje un momento. Dice ahí en el verso 3 de Génesis: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Oiga qué torcido, ¿eh? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen morirán. Ya la mujer estaba poniéndole salsa a los tacos. Dios no había hablado nada de que si lo tocaban se morían. Dijo que no tenían que comer de ese árbol. Pero ya está cayendo bajo la seducción de lo torcido. La iniquidad comenzaba a afectarla. Y aquí hago un paréntesis.
Si usted alguna vez se encuentra en una de esas conversaciones que son poco productivas y dice, ¿y verdad que la fulana tal y tal cosa? No, vos, no es así. Mira, sí tal y tal cosa, pero no es para tanto. Ese sí tal y tal cosa, ya torció. Es un Génesis 3 ahí. Simplemente que en el siglo XXI, pero es la misma historia. Verso 4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y el mal. Si es que Roosevelt sabía de los efectos del bien y del mal. Verso 6. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. ¿Qué clase de sabiduría sería esa? Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella. ¿Qué estaría haciendo el esposo? Que estaba con ella y no intervino. A hechor y consentidor, dicen. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Ya usted conoce la historia. Dios llama a Adán. Adán, ¿dónde estás? Adán se esconde. Dios le pregunta, bueno, ¿y qué te pasa? No, es que te escuché, me dio miedo y me escondí. ¿Cómo que te dio miedo? ¿Comiste del fruto que te dije que no tenías que haber comido de él? Fue la mujer. Y la mujer fue la serpiente. Y ahí comienza el principio de muchos males. Pero volvamos a lo que en algún momento le pasó al predecesor de la serpiente. O sea, hablemos de Luzbel. Ezequiel capítulo 28 lo dice así, del 13 al 17. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, el diamante, el berilio, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro. La hechura de tus engastes y tus encajes estaban en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras del fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Me llama la atención, pues que Luzbel fue creado y que estaba en el lugar de las delicias. Dice allí que él estaba en el Edén. Pero sabe, tenía mucho de qué jactarse. Por eso es que yo digo que cuando uno no tiene mucho de qué jactarse es más fácil ser humilde. Por ende es más fácil ser sabio. Problema eso de tener mucho que jactarse. Yo creo que no es que Dios esté en contra de que usted tenga cosas buenas. El tema es que usted y yo sepamos de dónde vinieron y a quién le damos la gloria por ellas. Y entonces, a causa de sus contrataciones, dice que fue expulsado. Pero yo entiendo que fue expulsado y haber tenido acceso así como que a la frontera del Edén, ¿no?
Porque si habló con la mujer y la mujer estaba en el huerto, en algún lugar se encontraron. Lo que no sé es si se encontraron de este lado o de este lado. ¿Sí me va siguiendo? Mire la cámara. Si se encontraron de este lado o se encontraron de este lado. O sea, ¿de qué lado del lindero se habrán encontrado? ¿Quién habrá cruzado el límite? ¿Quién le dio acceso a quién? Yo entiendo que cuando usted y yo rompemos un límite, un lineamiento, hay una fuga, hay un portillo, se abre un acceso que no tendría que haberse abierto, pero alguien lo autorizó. Y entonces el límite es ultrajado, el límite fue irrespetado, entonces se abre un espacio que permite una invasión. Y al día de hoy sigue siendo así, natural y espiritualmente hablando. Por eso es tan importante entender los diseños, los linderos, los lineamientos, los límites. ¿Por qué están allí? Dios los puso con una razón, con un propósito. Sigamos, vamos para el libro de Salmos. Capítulo 94 dice: el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? O sea, ¿quién nos dio el conocimiento? Sino el Señor. Y cuando usted lee el libro de Daniel, ve cómo esa sabiduría que estaba allí era divina, era puesta por Dios. Y lo dice así Daniel 1, en el verso 17: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. ¿Se acuerda cómo en Éxodo le había dado entendimiento para la creatividad, el diseño de cosas, para poder trabajar materiales? Pues a estos le dio inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. O sea que Daniel era un hombre profético. Tenía entendimiento en visiones y sueños. Capítulo 2, verso 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Tiene alguien entendimiento? Eso se lo dio Dios. ¿Cómo usa ese entendimiento? Esos son otros 20 pesos. Porque el tema es que cuando usted dispone de un obsequio, de un don, usted determina cómo utiliza el don. ¿Sí? Me gustaba mucho la explicación que daba el profeta Harold Dittman, que en paz descanse. Y él decía, el don es como un bolígrafo. Tú puedes usar el mismo bolígrafo para bendecir o para maldecir. El don es el mismo. ¿Cómo lo vas a usar? Hace la diferencia. En otras palabras, debemos entender que toda sabiduría, que todo bien, que como dice el libro de Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Ahora, que si ese conocimiento se corrompe, puede ser usado para un propósito que no es el debido. Sí, es posible. De hecho, lo vemos en la escritura que leímos respecto a Luzbel. Corrompiste tu sabiduría. Interesantemente, no dice ahí esa escritura, te quité tu sabiduría. No, lo que dice, tú la corrompiste. Yo te di una pura, pero tú la corrompiste. La usaste para el mal. Siempre es mía porque yo te la di, pero tú determinaste cómo la ibas a usar.
Entonces de repente, por eso alguna gente dice, ¿y cómo es posible? Miren, ni es creyente o es un impío, ¿y cómo es que descolla en esto, descolla en lo otro? La sabiduría y el conocimiento provinieron de Dios, siguen siendo de Él. Ahora que algunos lo usan de una forma y otros lo usan de otra, hay que entenderlo, pero sigue siendo de Él. Yo recuerdo que en algún momento de mis primeros pininos tratando de entender las diferencias en el mundo, el Señor me hablaba y me decía, ¿te fijas en tal? Y eran músicos virtuosos con los cuales yo de repente aprendí, bueno, no directamente de ellos, ¿no? Pero escuchando su música, me decía, él tenía un llamado profético y se descarrió. Wow, dije yo. ¿Se imaginan a Pink Floyd profético? ¡Wow! Ha de haber sido tremendo eso en ese diseño de Dios. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo nos perdimos de eso? Pero llegué a entender que es que esa sabiduría es primeramente divina y hay cosas que toman ciertos rumbos. Sigamos con Daniel. Daniel capítulo 5, verso 12 dice, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar, llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. O sea, ¿qué fue lo que permitió que Daniel llegase a tener un lugar de honor y ser el jefe de los brujos? Porque pues ese era su trabajo. Pues fue la sabiduría y el entendimiento que Dios le había dado para la interpretación de los sueños. O sea, no es que a Daniel se le abrieron las puertas con el rey porque era un entendido en las ciencias políticas. No, realmente era porque Dios le había dado un don para interpretar sueños. Y eso le abrió una puerta. Pero tú, Daniel 12:4, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea que ya estaba profetizado de que la ciencia aumentaría. Y aún la Escritura habla, dice que la ciencia aumentará y el amor de muchos se enfriará. Es decir, que Dios sabe que el hombre va a seguir encontrándose con mayor conocimiento en el camino. Yo siempre he creído que la ciencia es el resultado de lo que Dios le permite al hombre encontrarse de sus verdades eternas. Es decir, ya estaban allí. Solo es cuestión de cuándo el hombre se va a encontrar con ellas. Porque para Dios nada es nuevo. Porque Él lo diseñó así desde el principio. ¿Se acuerda cuándo es el principio? Justo después del final. O sea, ya Dios lo tenía todo completo y entonces dijo, ok, que ruede la película para que los hombres comiencen a experimentar mi diseño. Y cuando el hombre se encuentra con algo, ¡wow! Y dice, sí, ya te encontraste con eso, ¿verdad? Sí, hace cientos de miles de años que, sí, qué lindo, ya te encontraste. Sigue caminando, ahí te vas a encontrar más cositas en el camino. Lucas 11:52, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impediste. O sea, esta escritura es tan fuerte porque lo que le está diciendo a los religiosos es, ustedes tenían la llave del todo conocimiento, tenían la llave de toda la ciencia, de todo el entendimiento. Hombre, ni ustedes entraron y los que querían entrar, ustedes no se lo permitían. Otra versión lo dice así, qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa, pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. Qué fuerte, ¿no?
The Voice dice, so religious scholars' judgment will come on you. Habrá juicio sobre ustedes, expertos religiosos o eruditos religiosos. Ustedes se suponen que deberían de ser maestros, quitando la llave a la puerta del conocimiento y guiando a la gente a través de ella. Pero el hecho es que ni han pasado ustedes a través de ese portal y han tomado la llave, dejaron la puerta enllavada y se pusieron en el camino de todos los que querían entrar. En otras palabras, les estaba diciendo, ustedes me están estorbando. Quitaron la llave del conocimiento, cerraron la puerta con llave, se quedaron con la llave, se pusieron en el camino, no entraron ustedes y todavía de cabezones no dejaron que los que querían entrar, entraran. Qué fuerte, ¿no? O sea, amados, qué responsabilidad tenemos los que de alguna manera enseñamos, porque podríamos estar bloqueando el camino. Primera Corintios 13, vamos avanzando. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, toda ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y eso me gusta de Dios. Él nunca desprende estas virtudes y cualidades de su naturaleza con el conocimiento, con los dones y con el poder. Es como que está diciendo, miren señores, tener estas manifestaciones extraordinarias, visibles, si no van acompañadas de mi esencia, que es amor, no te sirve de nada. Necesitas que vayan balanceadas. Necesitas que haya amor en lo que haces. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor nunca deja de ser. Sabes que llegará un día, dice la Escritura, donde lo conoceremos tal como Él es. Y cuando tú ya lo conoces tal como Él es, entonces ya no necesitas que te enseñen porque ya tú lo tuviste enfrente. Entonces es como, espérate, ya no necesitas a los ministros que te enseñen porque ya estás en la mera gloria. Entonces lo que va a quedar es el amor. Oh Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. O sea que hay una ciencia genuina y hay una ciencia falsa. Pero me llama la atención esta ¿cuál es la palabra? Admonition, sería reprensión, un llamado de atención, ¿sí? Que Pablo le hace a Timoteo. Guarda lo que te encomendé. Hay una escritura que me gusta mucho porque dice que lo dado es una cosa, es un nivel, pero lo encomendado, lo confiado, es un nivel mayor de responsabilidad. Son dos niveles distintos, lo que te dan y lo que te encomiendan, ¿sí? No es lo mismo que te digan, tenga para que vaya y se divierta. Cuando usted tiene el hermano mayor y el hermano menor, van a divertirse pues, ¿verdad? Entonces viene el padre, ¿verdad? Y les regala ahí para que compren palomitas y frescos y qué sé yo. Pero viene el mayor y le dice, cuida a tu hermanito. ¿No es cierto? Una cosa es el nivel del pistillo para ir a comerse las palomitas y otra cosa es ese, cuidas a tu hermano. Una cosa es lo encomendado, lo encargado, te encomiendo, y otra cosa es tenga lo que te dan.
el hombre espiritual y el conocimiento. Volvamos a Corintios. 1 Corintios 2 dice: amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Verso 3. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. Pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo, a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. O sea que antes que comenzara el mundo, Dios tenía preparada una gloria para el momento final. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da y usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros porque no son entendidos por otros. Eso lo agrego yo. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Sí, ¡wow! ¡Qué fuerte, qué profundo, qué tremendo! O sea, tenemos a un Pablo, hermanos, que le está hablando, los corintios, estamos hablando de griegos. Los griegos les llegaba la filosofía. Toda cosa nueva que salía, ahí estaban los griegos, tenían esa curiosidad. Y se requería de una astucia y una sabiduría divina para llegar a los griegos, porque pues eran estudiosos, todos lo sabían, y si no, pues lo indagaban. Por eso cuando Pablo llega al Areópago le dice: señores, observo que en todos sois muy religiosos, muy estudiosos. Yo les vengo a hablar del Dios no conocido, porque tenían aquel montón de nichos de dioses y todo, pero había uno no conocido. Y dijo Pablo, por aquí me voy a ir, porque tengo que irme por algo que ellos entiendan, y por ahí entramos con el misterio. ¿Sabe que lo que en el griego llaman el misterio de Dios? Hay otros manuscritos que lo dicen así: el testimonio de Dios. Nosotros hablamos la sabiduría de Dios en misterio. Así que explicamos las verdades espirituales en lenguaje espiritual, o explicamos las verdades espirituales a personas espirituales.
Me gusta Pablo. Tipo profundo, ¿no? Sigamos hablando de Pablo un poquito. Romanos 1, en el verso 18 al 21 dice de esta manera, desde el verso 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, toda injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidentes. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea, ¿qué está diciendo aquí Pablo? La creación misma da testimonio. Lo que el hombre puede ver da testimonio de que todo esto que se ve ha venido de algo que no se veía, pero esto que se ve refleja la gloria de lo que no se ve. Y no tienen excusa de pretender que no pueden ellos decir, en otras palabras, desconocemos de dónde todo esto ha venido, porque todo esto que ven estás reflejando aquello de donde vino que no se ve. Se lo leo nuevamente el verso 20, dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de lo creado. O sea, todo lo creado me da a entender de dónde vino. Todo lo visible me da a entender, esto vino de aquello invisible. Siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso quiere decir que la gente inteligente, con conocimiento, pero que no honra a Dios, puede caer en un estado tal que son entenebrecidos aun cuando eran bien inteligentes. Qué tremendo, ¿no? Y cuando usted sigue leyendo ese capítulo, es muy fuerte, de Romanos 1, o sea, les da a entender que entonces fueron sometidos a unas pasiones vergonzosas, a cosas que dan pena, porque no honraron a aquel de quien procedía todo lo divino. Todo lo que se veía, todo lo que se ve viene de lo que no se ve, dice la Escritura. Y esta es la Escritura que quiero irle compartiendo para ir casi cerrando. Y es en el libro de Colosenses, en el capítulo 1. La Nueva Traducción Viviente le pone un título, dice: Cristo es supremo. Dice en el verso 15: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, o sea, Él ya estaba allí. Y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amados, ¿qué quiere decir esto? Que antes que las cosas fueran, ya Dios era, porque Dios es. O sea, no podemos decir que si Dios existe, porque Dios es. Las cosas que existen cesan de existir en algún momento, pero las cosas que son, son. ¿Sí me sigue? Por eso, si alguna vez a usted le preguntan: ¿y usted cree que Dios existe? No, yo no creo que Dios existe, yo creo que Dios es. Ay, ¿cómo así? Sí, es que las cosas que existen van a dejar de existir.
o comenzaron a ser en algún momento. Pero Él, que es eterno, siempre ha sido. Pero y antes de Dios, ¿qué estaba? Dios. Pero y antes de eso, Él siempre estuvo. ¿Cómo así? Es que Él es eterno. Entonces los griegos nos vendieron el concepto de lo infinito. Y la gente no tiene problema en entender lo infinito. Porque, sí, eso es infinito, nunca termina. Pero tienen problema con entender lo que siempre estuvo. ¿Por qué? Porque la mente del hombre quiere poner el dedo sin un punto, decir, este es el punto cero. Y antes de eso no había nada. Se le hace difícil entender que siempre hubo. Solo que tal vez usted no estaba ahí para verlo. O tal vez sí. ¿Cómo así? Efesios, libro de los Efesios. Los predestiné, ¿desde cuánto dice? Desde antes de la fundación. Uy, qué lindo. Es un misterio. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿A dónde nos escogió? En Él. ¿Ese es a dónde? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Como a Dios le dio la santa regalada gana, Él decidió desde la eternidad, donde usted estaba en el corazón de Dios, que Él le iba a dar a usted su gloria, que Él le iba a dar a usted un propósito, que Él le iba a dar a usted un diseño. Así le pareció bien a Dios. Y entonces Él lo escogió a usted antes de que todas las cosas visibles se volvieran visibles, para que usted fuera santo, apartado para Dios, sin mancha delante de Él, para que fuera adoptado su Hijo a través de Jesucristo, antes de que el mundo fuera. Dice, pero si Jesús vino aquí hace 2000 años. Sí, pero dice la Escritura que Él era antes de que las cosas fueran. Ya estaba. Por eso me gusta mucho esa escritura de Isaías, cuando dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Sí? Y uno entiende, bueno, ese sí es el profeta Isaías, que está hablando mesiánicamente que va a enviar a Jesús, al Hijo, 700 años después. Y que ese es también Isaías diciendo, envíame, Señor, a este pueblo, pues porque seré tu profeta. Pero que también se está refiriendo a ese momento en la eternidad donde Dios está haciendo la revisión del diseño antes de que las cosas arranquen. ¿Sí? Porque dijimos que el principio viene después del final. O sea, en la primera revisión en la mente de Dios, y Dios está viendo toda la película y dice, mira que el hombre va a planchar, y esa serpiente, ¿qué vamos a hacer? Y entonces el Hijo está ahí, ¿verdad?, con el Padre en el living, viendo el plasma, ¿verdad? Padre, envíame a mí, yo iré por ellos. O sea, desde antes de que le diera play al asunto en la tierra, ya el Hijo está dispuesto. ¿Sabe cuál es el problema? Que Hollywood nos compró el mandado.
Y entonces los niños creen más en Kal-El y en Superman, donde le dice: hijo, te enviaré a esta tierra porque esta tierra nos necesita. Y entonces creen en la kriptonita y en todas esas vainas. ¿Por qué? Porque se nos adelantaron en Hollywood, hermano. Pero ya estaba en la escritura, desde antes que el mundo fuera. Fuimos predestinados, nos escogió el Padre. ¿Para qué? Para ser santos, para que por medio del Hijo nosotros tuviésemos una promesa. O sea que la próxima vez que sus hijos le digan que quieren ver Superman, o sea, así: yo te tengo la versión original de esa historia. ¿Cómo así, mami? ¿Cómo así, papi? Véngase, vámonos al libro de los Efesios. Yo le voy a explicar cómo es que es esto de verdad. Su Dios, que es su Padre por medio de Jesucristo, antes de que el mundo fuera, estaba en el living room del cielo y estaban allí con todos los ángeles y estaban viendo la película de la vida. Y antes de que le dieran play en la tierra, Dios se encargó de ver cómo todo iba a funcionar. Y Él se dio cuenta de que el hombre iba a fallar. Y entonces, ¿qué pasó, mami? Pero Él tenía un arma secreta. ¿Cuál arma secreta, man? ¿La kriptonita? No, al Hijo Jesucristo, que dijo: Padre, yo iré por ellos. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré y yo rescataré lo que se había perdido. Amados, cierro con esto. Todo conocimiento, toda sabiduría, todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en cual no hay variación. Él no cambia. Todo lo bueno viene de Él, no puede venir de ningún otro lugar. Y Él da dones a los hombres, y Él da sabiduría, y Él da el conocimiento, y Él entiende de que este conocimiento y esta sabiduría no son ajenos al amor, no son ajenos a un carácter conforme a Cristo, no son ajenos a la humildad, porque la verdadera humildad es la que proviene de la sabiduría. Él entiende que van de la mano. Cuando usted ve una persona inteligente pero soberbia, le falta todavía en el diseño. Toda ciencia, todo conocimiento, todo viene de Él. Ahora, yo lo quiero dejar a usted con un desafío. En la medida que nosotros vamos demistificando el conocimiento, la ciencia, los avances, el encontrarse con lo que Dios nos permite encontrarnos en el camino, la creatividad que desde el Éxodo queda plasmada, que Dios le da al hombre. O sea, Dios es tan buena onda que está dispuesto a que nosotros podamos crear, así como Él puede crear. ¿No le parece a usted que nuestros hijos y nuestras generaciones deberían de ser los inventores, los creativos, los que se encuentran con verdades profundas, los que pueden traer soluciones a la tierra y que digan: ¿y ese quién le habrá enseñado eso? Y que puedan decir: hay un Dios en los cielos que todo lo sabe. De Él proviene todo conocimiento, toda sabiduría, todo viene de Él. Y que podamos comenzar como a entender que ahí también está Dios, que en ese conocimiento y en esa sabiduría está el Señor, para traer soluciones, para traer respuestas, para poder inventar algo que el mundo necesita y que de repente no alcanza la sabiduría humana porque se ocupa la divina. Que se pueda decir: esos hijos de Dios son unos alumbrados, man. Son unos genios. ¿Cómo se les pudo haber ocurrido? Porque eso también da gloria al Señor. Que no separemos, que no veamos como diabólico el avance de la ciencia. Claro, hay quienes lo están haciendo y lo hacen por un mal camino, pero el conocimiento proviene de Dios. Toda sabiduría divina proviene de Él. Entonces, ¿no será que es tiempo de que los hijos entendidos, que tienen la película original, que tienen el diseño correcto, puedan tomar de estos diseños y decir: pero también Dios quiere que seamos sal para la tierra, que seamos una solución para el mundo, que entendamos que el conocimiento y la ciencia provienen de Él en humildad, en compasión, como lo dice la Escritura, para que entonces los avances del conocimiento, de la ciencia, de la medicina, de la salud, sean en compasión, en verdad,
en justicia, en amor, en compasión. Yo creo que el Señor también nos quiere desafiar en ese sentido. Y esto de ninguna manera invalida que Dios es sobrenatural y que Él puede operar de tal manera que el hombre no se puede explicar porque está por encima de ese conocimiento humano. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, que podamos hacer uso de esa mente divina para poder ser una luz en la tierra, para ser sal en la tierra, para hacer una diferencia en la tierra. Los dejo con esa semillita porque creo que esto nos desafía a qué papel hemos de desempeñar en la tierra, qué lugar tenemos aquí. Yo creo que todavía hay mucho por hacer, pero el Señor está con nosotros. Bendiciones.